Entonces, vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Entonces, la vez pasada habíamos estado viendo el tema de conducción unidimensional en estado estacionario en paredes planas, cilindros y esferas. Nos habíamos mencionado que en el caso de cilindros y esferas los consideramos como un caso de conducción unidimensional si podemos aprovechar la geometría y la simetría que tienen, en donde nada más existe un flujo de calor en la dirección radial. En el caso de la pared plana lo habíamos estado trabajando desde el principio, entonces pasamos directamente al caso de un cilindro, en el cual obtuvimos una expresión para obtener el flujo de calor en dirección radial. Y entonces este ya lo habíamos obtenido anteriormente y también la clase pasada obtuvimos para la esfera, un caso de una esfera en el cual decimos es muy similar al caso de un cilindro. Consideramos el caso de una esfera hueca que tiene un radio interior RI y un radio exterior RE, en los cuales hay temperaturas TI y TE, que son la temperatura interior y la temperatura exterior, respectivamente. Entonces también aquí obtuvimos una expresión para calcular el calor que se transfiere de un lado a otro, ya sea del interior al exterior o del exterior al interior. Y decíamos aquí lo que tomábamos en cuenta es que el área perpendicular al flujo de calor varía a medida que nos movemos del interior al exterior, a medida que va cambiando el radio. Esta área es una función del radio y por eso va cambiando. Entonces, para obtener el flujo de calor necesitábamos resolver la ecuación que nos relaciona el flujo de calor con la derivada de la temperatura con respecto al radio. Nos decíamos, esta era una pequeña ecuación diferencial en donde está cambiando la temperatura en función del radio. Nos separábamos y resolvíamos por una integración, por separación de variables y por integración. Entonces, después evaluábamos con las condiciones de frontera o de contorno, que, como mencionábamos, son nada más los valores de la temperatura en los límites de la región de la geometría. Entonces son los valores de la temperatura, los valores de TI en RI y TE en RE. Pues conociendo esos valores de la temperatura en los límites podemos evaluar la expresión que se obtiene de la solución de la ecuación diferencial. Y entonces nada más evaluamos ahí, sustituimos RI, RE, TI y TE. Y posteriormente nada más despejamos para el calor y obtenemos esta expresión que nos daría la rapidez de transferencia de calor a través de una geometría cilíndrica en dirección radial, la cual decíamos consideramos como un caso unidimensional debido a que podemos aprovechar la simetría para ubicar la transferencia de calor en un solo eje, que sería en la dirección radial. Sería utilizar un sistema de coordenadas en donde el calor está únicamente fluyendo en un solo eje del sistema de coordenadas, que sería en la dirección radial. Y también obtuvimos la resistencia térmica de este sistema o de esta geometría, que decimos la propiedad, más bien la resistencia es un parámetro que puede obtenerse a partir de la diferencia de temperaturas y el calor, pero además otra cosa importante es que no depende al fin de cuentas, no depende de la temperatura, sino de la geometría y de
la conductividad térmica del material, es decir, de la propiedad térmica de la propiedad del material, que es la conductividad, y de su geometría, que está dada por los radios interior y exterior en este caso. Y de manera similar ocurre en la pared plana, en donde también la resistencia térmica es un parámetro que es característico de la pared o de la geometría y de las propiedades del material, en este caso la conductividad térmica. Otros parámetros como por ejemplo aquí 4pi son valores constantes, nada más estos son. Entonces una de las utilidades mencionábamos de la resistencia térmica es que se puede obtener ya sea de esta manera, que es una propiedad que depende de la geometría y de la propiedad de la conductividad térmica, y a su vez se puede obtener de manera independiente a partir de la diferencia de temperaturas total y del calor. Entonces eso nos permite relacionar estas dos formas de obtener la resistencia térmica y poder obtener otros parámetros. Y también podemos obtenerla sin conocer a detalle muchos detalles del sistema de transferencia de calor, ya que depende únicamente de la geometría y de la propiedad de la conductividad térmica. Entonces es lo que habíamos obtenido. Entonces vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces, si gustan anotar, un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable conductividad térmica K igual a 19 watts sobre metro grado centígrado, de 2 centímetros de diámetro interior, y 4 centímetros de diámetro exterior. Se cubre con una capa de 3 centímetros de aislante de asbesto, entre paréntesis K igual a 0.2 watts sobre metro grado centígrado, punto y seguido. Si la temperatura de la pared interna del conducto se mantiene a 60 grados centígrados, calcúlese la pérdida de calor por metro de longitud. Punto y seguido.
Calcúlese también la temperatura de la interfaz tubo aislante. Entonces nos dice que se trata de un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable. Nos da ahí el valor de la conductividad térmica de este material. Y nos dice que tiene un diámetro interior y un diámetro exterior también. Después dice que se cubre con una capa de aislante de asbesto. Entonces ahí tenemos, en este caso nos dice que tiene un diámetro interior y un diámetro exterior. Entonces vamos a poner aquí el radio, que es igual a la mitad del diámetro. Y se lo podemos llamar R1. Ese es el diámetro, el radio interior del tubo. Después tenemos ahí ese mismo tubo tiene un diámetro exterior, y aquí representamos entonces el radio exterior. Este lo podemos llamar radio 2 o R2, y eso sería R1 corresponde al radio interior del tubo, mientras que el R2 corresponde al radio exterior del tubo. Los valores que nos dan son del diámetro, pero representamos aquí el radio, ya que, como recordamos en la expresión que acabamos de obtener, está en función del radio. Después aquí tenemos, nos dice que se cubre con una capa de aislante de asbesto. Entonces, después de este radio 2, que es el radio exterior del tubo, se coloca esta capa circular de otro material. Este otro material dice que es asbesto. Entonces, aquí tendríamos otro material.
También ahí nos dan el valor de del espesor, nada más. No nos mencionan cuánto mide el radio, pero ni el diámetro, pero nos dan el valor de el espesor. Sin embargo, como conocemos los radios, como conocemos ahí los radios del tubo y nos dan el espesor del aislante, podemos obtener el radio de la capa exterior del aislante, el radio exterior total de todo el sistema, de todo el arreglo. Entonces ahí tendremos representado ese sistema que nos dice que corresponde a un cilindro, más bien a un tubo, pero que obviamente tiene una configuración cilíndrica. Y también ahí nos menciona que alguna temperatura, la temperatura de la pared interna del conducto, o sea, aquí en algún punto, bueno, en todos los puntos de la pared interna, tenemos una temperatura que la podemos llamar temperatura 1 y que corresponde a la temperatura cuando tenemos R1. En R1 la temperatura es igual a T1. Esa sería una forma de definir una condición de contorno o condición de frontera, que decimos no es otra cosa más que el valor de la temperatura en la frontera de la geometría o de la región que estamos estudiando. Pues ahí tenemos una temperatura en esa región o en todos los puntos donde R es igual a R1, en toda la superficie interior de la tubería. Esa temperatura nos dice que es igual a 600 grados centígrados, entonces lo podemos anotar por aquí. T1 es igual a 600 grados centígrados. Eso también lo podemos anotar en la figura o por separado. Y entonces lo que nos pide es obtener la pérdida de calor por metro de longitud. Entonces, calor por unidad de longitud. Aquí tenemos una longitud, pero como no nos dicen cuánto mide esta longitud, entonces lo tomamos como por unidad de longitud, como si fuera un metro, o bien lo dividimos entre L. Entonces, a fin de cuentas, esta longitud no nos interesa cuánto mide, ya que nos piden por unidad de longitud, entonces podemos tomarlo como un metro. Y entonces es lo mismo que dividir el calor entre toda la longitud. ¿Qué más nos dan ahí de dato? Que sí, entonces aquí nos dicen que R1 es igual a 2 centímetros, más bien es diámetro es igual a 2 centímetros. Eso lo podemos decir que diámetro 1 igual a 2 centímetros. Y esto nos implica entonces que el radio 1 es igual sería entonces la mitad del diámetro, que es 2 centímetros, la mitad de 2 centímetros sería 1 centímetro. Y esto también lo podemos poner en metros, que sería 0.01 metros, ya que necesitaríamos después utilizar como
las unidades de la conductividad térmica que también nos mencionan están en watts sobre metro grado centígrado, entonces necesitamos tener unidades congruentes siempre que hacemos alguna operación, algún cálculo, siempre necesitamos tener las unidades congruentes. También nos dice que el diámetro exterior de la tubería, que correspondería a un diámetro 2, que dice que es de diámetro exterior igual a 4 centímetros. Esto nos implicaría que en radio 2 que tenemos mostrado en la figura sería la mitad de 4, o sea, 2 centímetros, y esto corresponde a 0.02 metros. No sería 0.02 metros en metros. Entonces, otro dato que también nos dan es que dice que se cubre con una capa de 3 centímetros de asbesto, de aislante de asbesto. Entonces, eso nos indicaría que el radio 3 lo podemos obtener, sería igual al radio 2 más el espesor. Un espesor le ponemos aquí llamar delta R, y esto correspondería, sería R3 es igual a bueno, aquí sería R2 más delta R. R2 ya lo conocemos que es igual a 2 centímetros, nos los dan como dato, o lo obtenemos a partir de 4 centímetros de diámetro. Ya conocemos el radio 2 más el espesor, que nos dice que se cubre con una capa de 3 centímetros, entonces sería más 3 centímetros, esto correspondería a 5 centímetros para radio exterior total, R3, y eso es igual a, convertido a metros, 0.05 metros. Entonces sería de los datos que nos dan. También nos mencionaban la temperatura de la pared interna se mantiene a 600 grados centígrados, que sería esa temperatura T1, esta de aquí, y entonces de aquí de la figura nos menciona que la temperatura en la parte exterior T3 es igual a 100 grados centígrados. Es de la figura nada más. Entonces ahí tenemos, esos serían los datos. Entonces, decíamos esta parte de aquí, esta capa, es la capa de asbesto, que nos dice que es un aislante asbesto que se agrega, y también ahí nos dan el valor de la constante de conductividad térmica, que es igual a 0.2 watts sobre metro grado centígrado. Después de ahí también nos había mencionado el valor de la constante del material del tubo,
Entonces, para este otro, aquí para este material de la tubería, nos mencionaba que la constante K es igual a 19 watts sobre metro grado centígrado. Entonces, eso es lo que nos piden obtener el calor por unidad de longitud. Entonces, ahí decimos calor por unidad de longitud es dividirlo entre la longitud. Entonces, ahí en este caso la longitud se vuelve irrelevante. Nada más si nos interesa Q sobre L. Eso lo podemos obtener si consideramos un metro de longitud nada más, o bien a partir de las ecuaciones despejar Q sobre L. Pues por lo pronto lo dejamos Q sobre L, y entonces también nos pide que calcúlese también la temperatura de la interfaz tubo aislante. Entonces también nos pide encontrar la temperatura de la interfaz tubo aislante. Esa sería una temperatura aquí en este punto, temperatura 2, ya que pusimos ahí temperatura 1 en el interior, temperatura 2 en la interfaz tubo aislante y temperatura 3 en la parte exterior de la capa aislante. Entonces eso es lo que tenemos ahí como datos. Decimos esa temperatura 3 de 100 grados centígrados, no lo obtenemos de la figura, no viene en el enunciado, sino en la figura. Y entonces es lo que tenemos a partir de ahí. Es obtener esa temperatura 2. Esas serían las dos cosas que hay que obtener: calor por unidad de longitud y la temperatura en la interfaz del tubo aislante. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Y lo que tenemos, como podemos observar, pues es un tubo el cual corresponde a una geometría cilíndrica, el cual también tiene un diámetro o un radio interior, un radio exterior. Entonces aquí lo que podemos hacer es aplicar las expresiones que obtuvimos para conducción unidimensional en estado estable en una geometría cilíndrica. Entonces ahí en ese caso habíamos obtenido para el caso de un cilindro una expresión que nos permite obtener el calor a través de esta geometría cilíndrica en la dirección radial. Pues como vemos aquí, esta expresión nos relaciona el calor con la diferencia de temperaturas y radio exterior, radio interior. Entonces podemos tratar de utilizar esta expresión. Entonces quedaría aquí podemos utilizar esta expresión, podemos ver si podemos utilizar esta expresión, esta ecuación. Aquí lo que nos piden es Q sobre L. Entonces aquí una cosa que podemos hacer es pasar dividiendo la L
al otro lado y nos quedaría Q sobre L es igual a 2pi por K. La L ya la pasamos para el otro lado, ya no la necesitamos aquí. Y luego nos queda TI menos T sobre RE, más bien logaritmo natural de R sobre RI. Aquí de todas estas cosas que necesitamos aquí para conocer para el calor, necesitamos la diferencia de temperaturas y los radios exterior e interior. Pues aquí hay que notar que esta expresión o esta fórmula nos sirve para cuando, o sea, para la situación similar a la cual utilizamos para obtener esta expresión. Entonces, cuando obtuvimos esta fórmula, la geometría que utilizamos consistía de un solo material desde el interior hasta el exterior. Aquí, como podemos ver, desde la geometría consiste desde el interior hasta el exterior de un solo material. Tenemos nada más una sola constante de conductividad térmica del material, que es un solo material. Es una sola geometría cilíndrica de un material, de un solo material. Entonces aquí, si aplicamos esta ecuación, necesitamos aplicarla en una configuración cilíndrica en la cual tenemos solamente un solo material. Eso sería para el caso de ya sea el tubo o bien para el caso del aislante de asbesto. Es decir, tenemos aquí dos materiales en esta configuración desde el interior hasta el exterior. Tenemos dos materiales que estarían, digamos que, en una configuración en series, sería como un tubo o un cilindro con una pared multicapa de dos capas. Entonces aquí directamente esta ecuación no la podríamos aplicar si consideramos la temperatura interior en la parte interior del tubo y la temperatura exterior hasta fuera del aislante, hasta acá en donde tenemos T3 igual a 100 grados y la temperatura T1 igual a 100, ya que tendremos ahí dos materiales y esta fórmula aplica cuando toda la geometría consiste de un solo material. Entonces esto es también RI también sería el radio exterior, radio interior para una geometría cilíndrica en donde nada más tenemos un solo material. Entonces ahorita por lo pronto esta no la aplicaríamos desde el interior del tubo hasta el exterior del asbesto, del aislante. Ahí no podríamos aplicar directamente esta ecuación. Sin embargo, podríamos intentar aplicarla a una sola capa de este sistema, ya sea para el tubo o para el aislante de asbesto. ¿Qué sucedería si lo aplicamos a una sola parte de esta geometría, de este sistema, de todo el sistema que consiste de dos capas? Si lo aplicamos, por ejemplo, al tubo, entonces tendríamos ahí nuestra TI, para ese caso sería la temperatura T1, mientras que la temperatura T sería lo que tenemos aquí identificado como T2. Entonces aquí el asunto sería que no conocemos en este momento la temperatura T2. Las temperaturas que conocemos es la interior del tubo y T3 que corresponde a la temperatura exterior de todo el sistema, hasta fuera del asbesto, hasta la parte exterior del aislante. Entonces no conocemos en este momento
esta temperatura T2 que corresponde a la interfaz entre el tubo y el aislante. De hecho, es una de las cosas que nos piden obtener. Entonces, de momento, también si queremos aplicar esta fórmula por separado, ya sea al tubo o al aislante, nos encontramos con que no conocemos esta temperatura. Lo demás sí lo conocemos. Los radios interior y exterior para el tubo sí los conocemos, ya los obtuvimos aquí a partir de los datos que nos dan. Y si intentamos aplicarlo también nada más a la configuración cilíndrica que corresponde al aislante de asbesto, entonces nos encontramos con una situación similar a cuando lo queremos aplicar únicamente al tubo. Conocemos todos los radios y las otras constantes, excepto una de las temperaturas. En ese caso conoceríamos la temperatura exterior, pero no la interior. En ese caso nuestra temperatura interior para el caso del asbesto, esta temperatura interior sería también T2, la cual también es una de las cosas que nos piden obtener. Entonces ahí por lo pronto esta ecuación no la podemos aplicar directamente para obtener este Q sobre L. Y tampoco si quisiéramos obtener TI o T a partir de esta ecuación, necesitaríamos obtener el flujo de calor. Entonces aquí buscamos otra ecuación que nos pueda ayudar a obtener. Entonces aquí, para obtener ya sea la temperatura o el flujo de calor, buscamos otra expresión que nos ayude a obtener estos valores. Entonces también otra de las expresiones que obtuvimos nos relacionaba también un cambio total de temperatura que nos relaciona el cambio total de temperatura con el flujo de calor. Y entonces tenemos aquí esta expresión que es para la resistencia térmica. Entonces tenemos aquí la resistencia térmica, es la diferencia de temperaturas entre el calor. Y esto es igual al logaritmo natural de RE sobre RI entre 2pi por K por L. Pues aquí también podemos obtener podemos utilizar esta expresión en la cual tenemos resistencia térmica igual a delta Q, más bien delta T sobre Q. Esta expresión sí nos sirve para aplicarla a través de una pared que tiene diferentes capas. Es la resistencia total. Entonces aquí está. Sueño, señor Poole. Esta es Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Es la resistencia térmica total. Y entonces decimos es total porque es de todo el sistema. Tenemos ahí entonces, esta sería la resistencia para todo el sistema. Tenemos aquí
Q que no conocemos, pero sí conocemos el delta T. Tenemos la temperatura interior de todo el sistema y la temperatura exterior de todo el sistema, que sería T1 y T3, T1 600 y T3 100 grados. Entonces conocemos este delta T y esta R la podríamos obtener, o bien podemos obtener el valor de el valor de Q a partir de esta expresión. Entonces esto nos implica que Q es igual a delta T entre RT. Entonces de aquí sí podríamos obtener el valor de Q que nos están pidiendo. Sería a partir de esta expresión. Q es igual a delta T, que sí conocemos, y RT, que no conocemos, pero la podemos calcular. Entonces, ¿cómo podríamos obtener RT? Vamos ahí para el caso de RT, vemos que tenemos un sistema aquí de dos capas de material. Tenemos entonces aquí como si fuera una pared, una pared multicapa, un arreglo de dos capas de material, para lo cual habíamos visto anteriormente también que podemos representarlo mediante una analogía con los circuitos de resistencia eléctrica o los circuitos eléctricos de resistencia. Entonces este sistema lo podemos representar como un sistema de dos resistencias en serie. Están en serie, ya que el flujo de calor se lleva a cabo de manera radial, en dirección radial, desde el interior hacia el exterior. O en este caso, como nos dicen que la temperatura T1 es igual a 600 y T3 es igual a 100, sabemos que el calor fluye de mayor a menor temperatura. Entonces podemos ya darnos cuenta que el calor va a fluir de T1 hacia T3, o sea, del interior al exterior. Entonces aquí podemos representar esto, decíamos, como un sistema de un circuito eléctrico de resistencias. Tenemos aquí entonces T1 en el interior y T2 en la interfase y T3 en la parte exterior de todo el sistema. Y entonces aquí esto lo podemos representar como un sistema de dos resistencias térmicas, una para el caso del tubo y la otra sería para el material de aislante, asbesto. Entonces ahí tenemos esas dos resistencias en serie, decíamos, porque las dos están en una configuración en donde el flujo de calor pasa primero por una y luego por otra. Primero el flujo de calor, o sea, el calor pasa a través del tubo y luego a través del aislante. O sea, y habíamos mencionado también anteriormente que debido a la conservación de la energía, aplicando un balance de energía, el calor que entra o que sale del interior del tubo es el mismo que va a salir en la parte exterior del aislante, debido a que no hay generación de calor y aplicamos la conservación de la energía. Haciendo este balance, lo que entra de un lado es lo mismo que sale del otro. Es el calor que cruza la superficie interior del tubo, es el mismo calor que va a cruzar la superficie
el exterior del asbesto y es el mismo que va a cruzar la interfase también. Entonces, decíamos, ese es un sistema en serie. Entonces aquí tenemos la resistencia del tubo. Y acá tenemos la resistencia del aislante. Entonces ahí tenemos esas dos resistencias en serie, ya que primero pasa el calor por uno de estos materiales y luego por el otro. Pues no pasa al mismo tiempo por los dos, sino primero por uno y luego por el otro, por eso están en serie. Pues ya teniendo estos dos en serie, la resistencia total sería igual a la resistencia total sería igual a la suma de estos dos. Resistencia del tubo más resistencia del aislante. Entonces ahí ya hay una forma de cómo podríamos obtener esta resistencia que necesitamos aquí, la resistencia total de todo el sistema, de todo el arreglo, que utilizaríamos junto con la diferencia total de temperaturas de todo el sistema, desde el interior del tubo hasta el exterior del aislante, para obtener el flujo de calor que necesitamos, el calor que es el que nos están pidiendo. De ahí decimos cómo obtenemos cada uno de estos componentes de la resistencia total, resistencia del tubo y resistencia del aislante. Entonces los podemos obtener de manera separada. Entonces ahí utilizaríamos también las expresiones que habíamos obtenido también aquí para obtener, para el caso del cilindro, una expresión para obtener la resistencia, que sería logaritmo natural de RI sobre RI entre 2pi por K por L. Ahí la L decíamos como es por unidad de longitud, podríamos tomar un metro. Entonces, aquí conocemos todo lo que se requiere. Nos podemos copiar este y ponerlo por acá para utilizarlo. Entonces, esta sería la expresión para obtener la resistencia térmica de una configuración cilíndrica. Cuando tenemos una configuración cilíndrica, entonces en este caso para el tubo lo podemos escribir así, y esto va a ser igual a logaritmo natural de RI sobre RI, en este caso para el tubo. Aquí sustituimos este RE por el correspondiente R, y nos daría que para el tubo, pues aquí teníamos, era para el tubo RE es R2 y RI es R1, entonces sería R2 entre R1. Aquí entonces podemos sustituir los valores para obtener. Entonces aquí decimos, lo hacemos así, de esta manera también. Cuando obtuvimos esta expresión también para la configuración cilíndrica, la resistencia térmica para una configuración cilíndrica también está basada en una geometría que utilizamos, que también consistía de un solo material. Entonces, por eso lo hacemos primero para un solo material, que es el tubo, y luego lo hacemos para el otro material, para la otra geometría, el otro cilindro, digamos. Entonces aquí podemos sustituir los valores R2, el logaritmo natural de R2 entre R1, sería 0.02 entre 0.01. Y todo eso dividido entre
2pi por K, que es aquí podemos sustituir también el valor de K, que es para el tubo. Nos dice que es de 19 watts sobre metro grado centígrado. Y luego podemos utilizar aquí una longitud de 1 metro para que nos quede por unidad de longitud. Realizando esta operación, ¿cuánto nos daría el valor de la resistencia térmica de la configuración del tubo? A mí me dio 0.005, 0058. 0058. Esto sería en grados centígrados sobre watt. ¿Se les da eso a todos? Sí, también, profe. Sí, profe. Sí, entonces sería para el tubo. Entonces hacemos por separado también para el caso del aislante. Esto nos daría de manera similar logaritmo natural de, en este caso sería R3 entre R2 dividido entre 2 pi por K por L. Y aquí podemos sustituir los valores. Un logaritmo natural de, aquí nos da R3 0.05 entre 0.02 dividido entre 2pi por K. Aquí nos dicen el valor de K, que es 0.2 sobre metro grado centígrado. Luego también consideramos un metro. Entonces ahí cuánto nos daría. 0.7291. 7291 grados centígrados sobre watts. Entonces aquí, como podemos ver, el valor de la resistencia térmica del aislante es mucho mayor que la resistencia térmica del tubo. Precisamente porque es un aislante que tiene un valor de una conductividad térmica mucho más menor. Entonces ahí ya tenemos estos dos valores, los cuales podemos utilizar para obtener la resistencia térmica total, que como decíamos están en serie, por lo tanto tendríamos aquí el valor de la resistencia total, sería la suma de estos dos, 0.0058 más 0.7291. Todo esto en grados centígrados sobre watts. ¿Cuánto daría el resultado? .7349. 0.7349 grados centígrados sobre watts. Entonces tenemos ahí ya el valor de la resistencia térmica total de todo el sistema, que sería la suma de las resistencias individuales del tubo y del aislante, las cuales se encuentran en serie. Entonces aquí tendríamos el flujo de calor. Ocurriría debido a la diferencia de temperaturas y sería proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional a la resistencia térmica de todo el sistema. Entonces lo que tenemos aquí en esta ecuación
Pues de aquí ya conocemos la resistencia total y la diferencia de temperaturas. Pues podemos obtener el calor. Aquí ya también, como ya consideramos un metro de longitud, entonces aquí ya también sería el calor por unidad de longitud, o sería para el calor para un metro. Entonces este sería delta T entre R total. Aquí podemos sustituir los valores. El valor de delta T sería, nos dice que sería 600 menos 100. Entre 0.7349 grados centígrados sobre watts, y acá arriba en las temperaturas es en grados centígrados. Entonces nos queda el valor del calor por unidad de longitud, de cuánto daría la operación. A mí me dio de 680.36. 180.36 y sería unidades de watts sobre metro. Aquí entonces sí, de hecho sería en unidades de watts sobre metro, porque es por unidad de longitud. Sin embargo, como consideramos un metro, también el calor sería el mismo valor para un metro. Entonces, más bien aquí para que coincidan también las unidades, aquí podremos todavía manejarlo nada más como calor. Y entonces estos serían en unidades nada más de watts, y entonces ya por unidad de longitud Q sobre L, entonces ya dividiríamos esto 680.36 watts entre un metro, y entonces ya nos daría 680.36 watts sobre metro, para que coincidan las unidades también. Sería lo más adecuado. Ese sería el calor por unidad de longitud, y después también nos pide obtener la temperatura de la interfase, la temperatura que llamamos aquí temperatura T2. Entonces ahí ya lo podríamos hacer de diferentes maneras. Ahí ya podríamos utilizar esta ecuación que nos da el flujo de calor, o nos relaciona el calor con la temperatura, o la diferencia de temperaturas, y la relación de radios. Aquí ya ahora sí ya conocemos
el calor por unidad de longitud. Entonces, ya podríamos a partir de aquí obtener alguna de las temperaturas. Si aplicamos esta ecuación para cualquiera de estas dos secciones cilíndricas, ya sea para el tubo o para el aislante, el calor lo conocemos, es el mismo en ambos casos. Decíamos, es el mismo calor para el tubo, para el aislante y para todo, para todo el sistema. Es el mismo porque lo que entra de un lado sale por el otro y aplicamos conservación de la energía, y es el mismo. Entonces lo conocemos. ¿Qué nos falta? Nada más aquí conocemos una de las temperaturas. Si lo aplicamos para el tubo, conocemos la temperatura interior y podemos conocer la temperatura exterior. Para el tubo sería la temperatura de la interfase. Y si aplicamos esta fórmula para el aislante, entonces también conocemos el calor. Decíamos es el mismo. Conoceríamos la temperatura exterior, que sería 100 grados centígrados. Y entonces podemos obtener la temperatura interior con respecto al asbesto. Su temperatura interior de esa configuración cilíndrica sería la temperatura de la interfase. Nos podríamos hacerlo de una o de otra manera, o también podríamos utilizar también esta expresión que nos relaciona el cambio de temperaturas entre el calor. Conocemos también ya la resistencia térmica para cada uno de estos elementos individuales, o sea, para el tubo, para el aislante. Conocemos ya su resistencia térmica para cada uno. Y pues ya conoceríamos esta parte. El calor también es el mismo, y la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura entre los extremos de alguna de estas capas que consideremos. Entonces sería, por ejemplo, para el aislante T3 menos T2, y de ahí podemos obtener T2, o para el cilindro del tubo T2 menos T1. Conocemos T1, podemos obtener T2. Entonces básicamente sí lo podemos hacer de diferentes maneras. Entonces ahí cualquiera sería sería lo mismo. Entonces podemos utilizar esta que habíamos escrito aquí, la podemos llamar ecuación 1, y después podemos poner aquí que utilizando esta expresión, esta ecuación 1, lo podemos copiar para acá. Para el tubo lo podemos hacer para el tubo. Entonces, si eso lo hacemos para el tubo, entonces nos quedaría aquí T2 menos T1. T menos T, o más bien T1 menos T2. Entre R1, más bien acá es al revés, es RE entre RI con respecto al tubo sería
R2 entre R1. Entonces ahí lo que podemos obtener es T2. Despejamos T2 y nos daría ¿cuánto quedaría? Quedaría igual a Q por logaritmo natural de R2 sobre R1 y luego dividido entre dos pi por K por L, pero ahí Q sobre L, esto ya lo conocemos, es todo lo que conocemos es Q sobre L, o bien podemos utilizar un metro de todos modos. Si dividimos entre 1 nos daría lo mismo. Pero Q sobre L toda esta ya la conocemos del paso anterior. Nos quedaría de esta manera. Más. Y para despejar T2 sería esto menos entonces nos quedaría menos T1, pero luego podemos cambiar el signo para que nos quede positivo, entonces nos quedaría este negativo y aquí nos quedaría más T1. Nos quedaría entonces de esta manera. Sí, está bien, despejado. Y entonces podemos sustituir los valores. Sería menos Q sobre L, que ya lo tenemos allí. 680.36. Watts sobre metro, todo esto por logaritmo natural. R2 entre R1, 0.01 o 0.02 entre 0.01. Y todo eso dividido entre entre 2pi por K para el caso del tubo nos dice que K es igual a 19. Watts sobre metro grado centígrado. Luego eso más la temperatura T1 que es de 600 grados centígrados. Entonces eso nos daría un resultado para T2 en la interfase. ¿Sería de cuánto? A mí me queda de 596.05 grados Celsius. 96.05 grados Celsius. Entonces, ahí como podemos ver, este valor de T2 es un valor
intermedio entre 600 y 100, que tenemos 100 hasta afuera del aislante y 600 en la parte interior, y está más cerca del valor de 600 debido a la mayor conductividad térmica del material de la tubería. Entonces, según la temperatura en la interfase. Entonces continuamos con otro ejercicio. Entonces, si gustan anotar. Profe, una al otro. Sí. Si tuviera más, ¿el tubo se resolvería igual o Si tuviéramos, como, perdón. más capas de aislante? Un ejemplo, si tuviéramos tres más, o el tubo estuviera. Sí, sería de manera similar. Sería utilizar esta fórmula que nos relaciona la resistencia total con las temperaturas, el cambio total de temperatura y el flujo de calor. Entonces aquí esta fórmula nos da esa ventaja de que nos relaciona el flujo de calor, que es el mismo para todo el sistema y para cada una de las capas. Entonces sí, sería parecido, nada más habría que utilizar estas expresiones adecuadamente. Entonces, si gustan anotar, por el interior de un tubo de 2.5 centímetros de diámetro interior, circula agua a 50 grados centígrados. Profe, ¿puede
Sí. Por el interior de un tubo de 2.5 centímetros de diámetro interior circula agua a 50 grados centígrados, de modo que HI igual a 3.500 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, de modo que H subíndice I es igual a 3.500 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. El tubo tiene una pared de 0.8 milímetros de espesor con una conductividad térmica de 16 watts sobre metro grado centígrado. Entonces, el tubo tiene una pared de 0.8 milímetros de espesor con una conductividad térmica de 16 watts sobre metro grado centígrado, punto y seguido. Y el exterior del tubo punto y seguido, el exterior del tubo pierde calor por convección natural con HE igual a 7.6 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor y la pérdida de calor por unidad de longitud hacia el aire circundante
que está a 20 grados centígrados. Disculpe, ¿a cuánto dijo que está el aire? El aire circundante que está a 20 grados centígrados. Gracias. Sí, entonces nos dice que también se trata de un tubo que tiene un diámetro interior También tenemos ahí la sección transversal de la tubería, el cual tiene una sección, un diámetro interior y un espesor. Pues también aquí el tubo va a tener un radio interior y un radio exterior. No nos dan el valor del radio exterior, pero nos dan el espesor. Y el radio interior tampoco nos dicen, pero nos dan el valor del diámetro. Aquí, como datos, nos dice que el diámetro interior es igual a 2.5 centímetros. Entonces también aquí decíamos, eso nos implica que el radio interior es igual a 0. Más bien es igual a 1.25 centímetros. Y también nos dice que el espesor es de 0.8 milímetros. .8 milímetros. Radio interior, radio exterior. Aquí nos dice que la temperatura aquí en el interior es de 50 grados centígrados, mientras que en el exterior la temperatura es igual a 'esa es la temperatura del aire circundante. Pues aquí esta temperatura del aire circundante, recordamos que esa temperatura es la temperatura del fluido. Como nos dice, es la temperatura del aire circundante, es la temperatura de corriente libre del fluido. Nos dice que hay transferencia de calor por convección natural. Entonces, esto es la temperatura que normalmente denotamos como temperatura T subíndice infinito, que corresponde a la temperatura de corriente libre del fluido. El fluido en el exterior es aire. Y ahí nos dice que es 20 grados centígrados. En el caso de la temperatura en el interior,
también nos dice que el agua, circula agua a 50 grados centígrados. Entonces ahí también esa es la temperatura. Temperatura subíndice infinito en el interior. Temperatura infinito en el exterior, 20 grados centígrados. Entonces ahí hay que ver que esas temperaturas son las temperaturas en el fluido, y la transferencia de calor que ocurre del sólido al fluido es por convección. Ahí ocurre transferencia de calor por convección. Entonces ahí la temperatura de 50 y de 20 grados respectivamente no son las temperaturas exactamente en la pared del sólido. En estos puntos de la superficie del sólido, de la tubería, del sólido de la tubería, la temperatura puede ser diferente o sería diferente en general. Entonces ahí podemos recordar, anteriormente estuvimos viendo en el anterior subtema, uno de los anteriores subtemas que trataba sobre mecanismos combinados de transferencia de calor, en donde tenemos aquí una transferencia de calor que ocurre desde un fluido A hasta otro fluido B a través de que están separados por una pared sólida. Decíamos, puede ser una tubería o puede ser algún otro sólido, un recipiente o algún recipiente, una olla o un calentador. Entonces aquí vemos que los fluidos están a una temperatura A, temperatura B, y en las paredes del sólido existen otras temperaturas, temperatura 1, temperatura 2, y estuvimos viendo el perfil de temperaturas aquí que se obtiene al llevarse a cabo esta transferencia de calor desde un fluido hasta el otro, del otro lado del sólido. Decíamos aquí en el fluido A que se encuentra a mayor temperatura, la temperatura disminuye hasta encontrarse una temperatura T1, que es la temperatura en la superficie, en los puntos que se encuentran sobre la superficie del sólido. Después, en el sólido ocurre una caída de temperaturas lineal. ¿Y qué tan pronunciada es esta línea del cambio de temperaturas en el sólido? Va a depender de las propiedades térmicas del sólido, de la conductividad térmica del material del sólido en este caso. Entonces aquí, si la conductividad fuera mucho mayor o mucho menor, entonces esta línea sería mucho más o mucho menor inclinada. Eso es lo que afectaría, es decir, cambiar la temperatura, cambiaría de un lado a otro de manera más rápida o más lenta. Y en el fluido la temperatura cambia así, de esta manera. Ya lo habíamos mencionado que hay una capa que se llama la capa límite. En este caso, cuando se trata de la temperatura, se llama la capa límite térmica, y que aquí ocurre el cambio de temperatura de manera muy pronunciada o muy rápida. Aquí, como vemos, disminuye la temperatura muy rápido, y después, a medida que nos vamos alejando, ya va cambiando más lentamente. Igual en el otro fluido, lejos de la superficie, la temperatura cambia lentamente, y ya acercándonos al sólido, debido a la capa límite térmica, el cambio de temperatura se da también de manera muy rápida. Entonces eso es lo que ocurriría cuando tenemos este tipo de transferencia de calor. Habíamos mencionado en
ejercicio anterior también que aquí la temperatura T2 se da muy cercana a la temperatura de 600 también debido a la conductividad térmica del material. Entonces, como decíamos, si variara la conductividad térmica del material, esta temperatura T2 también variaría. Es decir, si la conductividad térmica del material es mayor o menor, la caída de temperaturas o la variación de temperaturas a través del material también aumenta o disminuye respectivamente. Entonces aquí decíamos estas temperaturas de 50 es en el fluido, en el agua, y acá de 20 grados centígrados es en el aire. Las temperaturas exactamente en la superficie del sólido, del material de la tubería, serían diferentes. Aquí no nos mencionan y probablemente no necesariamente las necesitamos conocer, ya que lo que nos piden es obtener un coeficiente global de transferencia de calor y la pérdida de calor por unidad de longitud. Entonces, sí, eso sería lo que nos piden obtener nada más. Entonces, esos datos que tenemos con el espesor también podemos obtener el diámetro exterior, que sería igual al radio interior más el delta R, el cambio del radio. Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos por el día de hoy. Ya la próxima lo terminamos de resolver. Y entonces vamos a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández. Presente. Sí. Antelis Licona. Presente. Sí. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Sí. Cruz Cortés. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Elizondo Mejía. García Ordóñez. Presente. Hernández Esparza. ¿Dónde está? Hernández García. Presente. Hernández Limón. Hernández Montaño. ¿Dónde está? Hernández Rodríguez. No se escuchó. Hernández Sierra. No se escuchó. Hidalgo. No se escuchó. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Mejía Pérez. Presente. Morales Padilla. No se escuchó. Moreno Martínez. Presente, profe. Holguín García. Pastor Quinterio. No me escuchó. Paz Vázquez. Profe. Paz Vázquez, sí. Pérez Bautista.
Presente. Sí, Pérez Campos, Presente. Pérez Tamayo, sí, Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, no lo escuchó, Telles Bautista, sí, Vargas Cacahuititla, no lo escuchó, Vital Espejel, Presente, profe. sí, nos faltan algunos que no se escucharon. En el chat están Hernández Esparza, sí, Hernández Montaño, Avanza Hernández, Sierra, Inés Villeda, Morales, Daniela, Pastor, Mario Pérez, Sánchez Oropesa, Vital Espejel, Vargas Cacoititla, ya estaba. Paz Vázquez ya estaba. Nos falta nada más. Vargas Cacahuititla, no lo veo por aquí. Ni Hidalgo, tampoco lo veo. Vargas, ya lo vi. Y sí, ya nada más falta Hidalgo, que no lo veo por aquí. Sí, Luis Ángel Hidalgo, sí. Lo que pasa es que creo que esos ponen el nombre a veces, primero el nombre y a veces el apellido. Entonces, sí, ya serían todos. ¿Algún comentario? Profe, Sí. ¿con usted vamos a regresar a clases presenciales? No he visto bien todavía si creo que el 14 se habían puesto habían mandado el mensaje de que el 14 se regresaba y también también nos mandaron por ahí otro documento donde está todos los lineamientos para regresar y todo así, entonces todavía no lo he visto bien todo. Parece ser que va a ser escalonado, pero no he visto bien todavía este este si regresamos inmediatamente desde el 14 o no todavía. Necesito checarlo. Ujú. Sí, no sé si sí lo voy a ver para la próxima, a ver si ya, ya sé bien. Sí, entonces, así lo hacemos entonces, por lo pronto así estamos. Sí, sí, nos vemos la próxima, entonces sería todo por hoy. Profe, ¿me puedo quedar al último? Por favor. Sí, sí, está bien. Dale, profe, hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Buenas tardes, profe. Bueno, por el motivo que me quería quedar era para pedirles su apoyo como asesor para mi investigación. Quiero sobre energías. Sí,
Lo que pasa es que creo que se salió por la cámara, entonces apagué la cámara para que no se corte el internet. Sí, sí, me mandaste un correo, creo lo vi creo que en la mañana.